Esto es Visión Informativa a través de la 96.7 FM KWIZK-WIS, repito, 96.7 FM para el sur de California, Radio Visión Latina. Esta mañana tenemos una conversación con el doctor Marco Antonio Polo Scott, director general y rector del INPO, una de las instituciones más sólidas en cuestión de investigación de la mente humana. Y vamos a tocar un tema bien delicado, bien interesante, que es la mente asesina de los carteles de la droga en México. El doctor Marco Antonio Polo Scott está en la línea telefónica. Doctor, buenos días. Buenos días, hermanito. Buenos días, amigos y amigas. Y sí, efectivamente, vamos a tratar un tema delicado y al mismo tiempo muy interesante. Y quiero comentar que en la actualidad me desempeño también como decano de la maestría en investigación científica del delito. Okay. Y esta es la única maestría que tiene estas características. ¿Qué investigamos? Desde el lado científico, el crimen organizado, y los cárteles pertenecen al crimen organizado. Claro. Wow. Entonces, empiezo diciendo, ¿qué es un cártel? Son grupos que tienen una estructura corporativa cuyo objetivo primario es la obtención de ganancias de forma ilícita, de forma ilegal, a menudo basándose en el miedo y la corrupción. Uh-huh. Es importante decir que los cárteles, aunque algunos nacieron en un territorio específico, me refiero a Colombia, Medellín, México, Guadalajara, así, ahora son internacionales. Es muy difícil entender un cártel si no es internacional. Uh-huh. ¿Qué factores inciden en los cárteles? Por ejemplo, para iniciar, que es un negocio que produce ganancias exorbitantes, monstruosas, exageradas. La estructura criminal es altamente sofisticada, es decir, están a la vanguardia en tecnología. El narcotráfico sigue siendo la fuente principal y en ella están incorporados políticos y empresarios. Uh-huh. Y aunque el narcotráfico sigue siendo la fuente principal, está muy diversificada. Por ejemplo, hoy hablamos de tráfico de indocumentados. En ocasiones pensamos que con las nuevas medidas que se tomaron en Estados Unidos y en México, ya no va a haber personas con quien traficar. Los cárteles están 10 pasos adelante y seguirán ingresando a los Estados Unidos personas sin documentos. Sin embargo, ¿qué va a cambiar? Los costos. Ahora los costos se van a elevar sustancialmente. Uh-huh. El robo de la gasolina en México es un negocio multimillonario, lo que nosotros llamamos huachicol, uh-huh. Vender la gasolina robada, la trata de personas con fines sexuales o semiesclavitud laboral que se da en muchos campos, sobre todo para sembrar algunos vegetales en específico o algunas plantas en específico, el secuestro y la extorsión que aunque ha venido a la baja en México, en otros países sigue estando muy fuerte, como es el caso de Honduras. Uh-huh. La minería, los metales preciosos, incluso varios de los resorts, hablando del turismo, son fondeados. Cuando digo fondeados es que reciben dinero del narcotráfico que de esa forma se lava. Okay. Incluso la agricultura. Ahora, ya un poquito más cerca del perfil psicológico que quiero tratar, necesitamos explicar que los cárteles desde hace muchísimos años y prácticamente a principios de los 90 empezaron a reclutar militares como medios especializados de control. En esta forma de crecer, fueron tomando lo que ellos llaman plazas. Uh-huh. Y esas plazas necesitaban ser controladas y necesitaban ser protegidas, para lo cual reclutaron a exsoldados de élite de Guatemala, los famosos caidiles, uh-huh. que son soldados que lucharon contra la guerrilla que se presentó en Guatemala y que son altamente sofisticados en investigación y en tecnología. Ellos fueron preparados por militares de Estados Unidos para la lucha contra la guerrilla en su momento. Pero también están los exsoldados del ejército mexicano y también soldados en activo del ejército mexicano. Ellos forman
el brazo armado del cártel. Este brazo armado tiende a reclutar jóvenes que traen algunas patologías mentales de nacimiento y también jóvenes adictos. Okay. En ocasiones vemos muchachos, niños, que no sienten culpa y que fácilmente pueden agredir a un animalito o lo pueden matar o pueden lesionar a uno de sus compañeros, incluso a sus hermanos. Pensamos que no es importante o no le damos la importancia que requiere, no los atendemos. Bueno, los cárteles reclutan a este tipo de jóvenes y también reclutan a jóvenes adictos que buscan dinero y poder. Y por otro lado, con la migración masiva que se ha dado en los últimos años, hacen leva de jóvenes migrantes, sobre todo de países donde haya habido mucha violencia. Son muy susceptibles de poderlos incorporar al cártel. Los cárteles tienden a invadir los territorios de otros cárteles con intención de obtener más ganancias, lo que desata guerras cruentas entre ellos. También, dentro del mismo cártel, hay bandas que se encargan de eliminar a otra banda para tener mayor presencia y tener mayores ganancias. La mayoría de los muertos son jóvenes reclutados o son jóvenes de levas, que son, por cierto, los más débiles y vulnerables, y con los que se manda el mensaje de terror, sabiendo que entre más violento y sanguinario sea un asesinato, más fuerte es el mensaje. En muchas de las ciudades en México, por ejemplo, en Monterrey, en Culiacán, por decir algunas, los cuerpos y la forma en que fueron presentados son escenas verdaderamente dantescas. El promedio de vida de estos jóvenes está entre 2 y 4 años una vez que se incorporan al cártel, si no es que antes entran a la cárcel. Ellos también asesinan a miembros del mismo cártel o de la banda por traiciones o por robos. Y esto es muy común, que estos jóvenes no terminan de entender qué terreno están pisando y cometen tropelías que les cuesta la vida. Okay. Hay una estructura muy marcada del cártel. Primero, en la cima está el director del cártel o del crimen organizado. Es un político encumbrado, es un policía de alto nivel o un alto empresario. En México tenemos el caso del político empresario, del empresario político, el suegro de un presidente de la República, de Luis Echeverría, que es el encargado de formar el primer cártel formal en México, el cártel de Guadalajara. Y ahí se desprendió el de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez y otros cárteles. Luego está el jefe de jefes. Si hablamos de Sinaloa, tenía 2 jefes, por un lado el Chapo Guzmán y por otro lado el Mayo Zambada. Hoy en día los 2 presos. Sí. Y que por cierto, por la detención y la entrega de los chapitos, de uno de los hijos del Chapo, que entrega al Mayo a las autoridades americanas, se desata una guerra que todavía el día de hoy estamos viviendo en Culiacán, Sinaloa. Sí. Luego ya viene el militar, o el ex militar. A él se le conoce como el comandante de grupo de seguridad. Abajo de él está un subcomandante, puede ser otro militar o una persona ya preparada por él, que es el subcomandante de grupo de seguridad de la plaza, recordando que cada cártel tiene distintas zonas, a esas zonas se les conoce como plazas. Vendría de abajo de él el jefe de sicarios, el asesino de asesinos, o el jefe de los asesinos. Y hasta abajo hay 2 grupos, los 2 grupos son de muchachos o que traen algún trastorno mental muy allegado a la psicosis y o adictos. Se les conoce como muchachos halcones, son los vigilantes, los que se encargan de ver qué es lo que está sucediendo en las plazas, y al mismo tiempo los muchachos sicarios, que son los que terminan ejecutando las disposiciones que determine el jefe o el subcomandante. ¿Cuál es el perfil psicológico? Y me refiero principalmente a los muchachos que son adictos o que traen alguna patología mental.
descartando a los muchachos de Levas, que son migrantes. Son enfermos mentales, sin duda. Desde niños mostraron la patología, pero no fueron observados o no fueron diagnosticados. Son adictos a sustancias, a drogas y o a relaciones destructivas. Buscan, el daño en sí les produce placer, carecen de culpa y como consecuencia no hay remordimiento de lo que hacen. Son extremadamente violentos. Ante cualquier situación ya están generando violencia, ambiciosos, y esto en ocasiones les trae consecuencias muy negativas, porque en un principio se acomodan con lo que les dan, pero después quieren más y más y terminan robando al cárcel o terminan robando a la plaza, y como consecuencia les cuesta la vida, pero la vida de una forma muy sanguinaria, fantasiosos, siempre pensando en que van a tener más y más poder, desconfiados, antisociales, incluso pueden agredir sin ningún motivo a una persona simplemente porque volvió a verlos. Y de estos hay muchos ejemplos que tuvimos el gusto de documentar en Victoria, Tamaulipas, hace más de 10 años. Sí. Desadaptados y, repito, psicóticos. ¿Y qué pasa mucho con estos muchachos? Tienen la necesidad de sobrevivir. Ellos saben que si no matan, los matan, pero lo tienen como una verdad total. Si no lo mato, él me va a matar. Funcionan como soldados en guerra, sin tener preparación adecuada. Y entonces, parte de lo que hacen, lo hacen a través de su instinto de conservación. Es decir, están alertas porque ante cualquier situación van a tender a agredir y agredir de la forma sanguinaria, como su propia naturaleza se ha ido generando por la patología y por la adicción. Digo, yo para concluir, perdón, se nos acaba el tiempo, doctor, y la verdad es que escucharte es una, bueno, obviamente eres un profesor universitario y escucharte es escuchar una clase, ¿no? Y muy clara además. Es muy difícil pensar en cómo resolver el problema de cada uno de los muchachos, pero más bien, en unas cuantas palabras, cómo pues evitar una situación enfrente de una persona así, ¿no? Tenemos que ir al origen de cómo es que se reclutan. En el caso de los jóvenes, porque no hay una solución, sino un conjunto de muchas soluciones. Sí. Pero en el caso de estos jóvenes, primero, que son jóvenes que son reclutados, los diagnósticos que se deben de dar desde la familia o la escuela, porque pasan por padres y pasan por maestros. Y en el caso de las adicciones, tenemos que trabajar adicciones desde la casa y darles la oportunidad de tener fuentes de ingresos que sean legales y que les permitan un desarrollo sano. Bueno, difícil escenario, doctor, pero gracias, en verdad, muchas gracias por plantearlo por acá. Ojalá que podamos seguir tocando el mismo tema, porque creo que tiene muchos aspectos que es necesario conocer como sociedad, pues para saber lo que enfrentamos, especialmente viviendo en un estado como es California, que es fronterizo con un país que está sufriendo este flagelo como es México. Bueno, los dos países, México y Estados Unidos. Doctor, que estés muy bien, te mando un abrazo con aprecio. Muchas gracias, muchos saludos, hermanito, muchos saludos y excelente día para todos. Claro que sí. Ya son las 5 de la mañana con 37 minutos. Que no se te haga tarde.